Muy buen día, jóvenes. Les saluda nuevamente el docente Juan Carlos Díaz. En esta ocasión, deseándoles pues que se encuentren del todo bien, siempre en salud, al lado de sus seres queridos. Muy bien, dicho lo anterior, pasemos entonces al contenido, los avances científicos y tecnológicos del siglo XX y su influencia en el trabajo, que está relacionado con el indicador del logro 2.24, el cual dice clasifica y describe con interés los avances tecnológicos y científicos del siglo XX e inicios del siglo XXI y sus repercusiones en el mundo laboral, económico y social. ¿Qué significa esto? Que en ese contenido lo que vamos a estudiar es exactamente el origen de la ciencia, cómo nace la ciencia a lo largo del siglo XX y su influencia en los trabajos y en la parte económica de las sociedades de hoy en día. Por lo tanto, jóvenes, lo que a mí me interesa en esta ocasión es que a usted le quede claro exactamente el origen, el avance y cómo también ha influenciado lo que es la ciencia en las labores de las sociedades, ya sea de forma positiva o de forma negativa. Muy bien, vamos a dar entonces inicio a ese contenido. Vamos a iniciar con el origen de la ciencia. La ciencia, desde la antigüedad clásica y hasta el final de la Edad Media, se entendía como un conocimiento que no admitía dudas, ya que partía de principios basados en un razonamiento sistemático que podía ser enseñado a una determinada élite, es decir, a una determinada sociedad. Es por ello que el conocimiento poco a poco se contraponía al saber del pueblo. ¿Por qué razón? Porque el saber era vago, falto de una estructura similar a la educación de las academias, escuelas y monasterios, ya que era muy común que la gente no se formaba en las ciencias fácticas, ni siquiera en las especulativas. Es por ello que los actuales sistemas de investigación se basan en una especialización y sobre todo en el trabajo en equipo. Hoy los investigadores, como ustedes muy bien saben, disponen de costosas instalaciones, también disponen de publicaciones especializadas, mas sin embargo cada vez es también mayor lo que es la parte de intercomunicación y la interdependencia, quieras o no, ¿verdad?, entre las distintas ciencias, lo que exige una labor, más que todo, una labor de síntesis y a la misma vez también una labor de explicación global de lo que es en realidad lo que es la ciencia. Entonces, el origen exactamente de la ciencia se da más que todo en la Grecia. Por eso comparto en esta presentación pues esta imagen donde dice que la ciencia tiene un origen histórico en Grecia, sobre todo en la antigüedad, ya que tenía una estrecha relación en lo que era la razón que incentivaba la vida práctica. El cultivo de la teoría en un momento es ahí donde se origina lo que es ciencia. Muy bien, pasemos a lo siguiente, la tecnología. La tecnología realmente es una actividad que hace uso de los descubrimientos científicos. Y creas o no, la tecnología también crea, y gracias a la tecnología se han creado diferentes y diversos aparatos, como los cuales pues les estoy presentando, ¿verdad? Un teléfono, smartphone, una computadora, laptop, una tablet. Entonces, quieras o no, la computadora es una máquina creada por tecnólogos que hacen uso, entre otros, ¿verdad?, de los principios descubiertos por los científicos. Por ejemplo, la electricidad, la propagación de la luz, el sonido. Entonces, ¿cuál es la relación en sí de la ciencia con la tecnología? Pues la relación es que la ciencia pretende entender los fenómenos naturales, pretende entender también los fenómenos humanos, pretende entender los fenómenos sociales. En cambio, la tecnología produce bienes y ofrece servicios.
Es por ello entonces que la ciencia descubre en tanto que la tecnología transforma. Esa sería la diferencia y también a la misma vez la relación entre la ciencia con la tecnología. Y es muy importante destacar que en 1980 se puso en marcha exactamente a lo que nosotros llamamos revolución tecnológica. ¿Qué es la revolución tecnológica? Bueno, para empezar, debemos de entender que esta íntima colaboración con la investigación científica, lo que es la revolución tecnológica. ¿Por qué razón? Porque la revolución tecnológica ha ofrecido soluciones a casi todos los problemas que se han planteado el ser humano en todos los momentos de su vida diaria. También ha permitido a la humanidad el dominio de la naturaleza. Basta, ojo con esto, recordar los equipos médicos para el diagnóstico de enfermedades, los satélites artificiales, los autos, los electrodomésticos, las computadoras o la telefonía celular, entre otros. Cabe destacar también que la humanidad ha pasado y sigue pasando por una auténtica revolución tecnológica, cuyos límites también muchas veces no es posible vislumbrar. Mas, sin embargo, la energía nuclear, la automatización de los procesos productivos, el desarrollo de los medios de transporte y las comunicaciones, quiere decir uno también, bueno, también se me escapaba esto, la exploración del espacio, ¿verdad? Son algunos ejemplos del progreso de la tecnología en los últimos tiempos, por lo cual la ciencia y la tecnología no se pueden estudiar fuera de un contexto social en el que se manifiestan. Es decir, no podemos decir, vamos a estudiar sobre la ciencia, vamos a estudiar sobre la tecnología. No, ambos elementos deben de estudiarse dentro de un contexto social, porque quieras o no, la revolución tecnológica eh, tiene su vocabulario propio, tiende también a tener a su producto de razón, a estar sujetas a algo económico siempre, a propiciar riquezas y bienestar. Entonces, más sin embargo, hay que tener en cuenta también que la tecnología, así como y las ciencias, así como han aportado a las sociedades, también han aportado elementos destructivos. Y es eso lo que vamos a hablar a continuación. Muy bien, ¿cuáles han sido los avances de esta tecnología? Bien, para empezar, los avances, el primero coloco acá la industria química y farmacéutica. ¿Por qué la industria química y farmacéutica? Porque en 1952 se fabricó la pastilla anticonceptiva. Entonces hubo un avance en cuanto a lo que era la industria química y también a la industria farmacéutica. En cuanto a lo que es la medicina pues la tecnología ha aportado bastante en la tecnología y voy a mencionar algunos ejemplos. Eh, por decirlo así, en 1946 se descubrió el carbono. Lo que esto permitió fue curar diversas enfermedades metabólicas. También así, por ejemplo, en 1951, Charles Stones inventa el rayo láser. ¿Y en qué ha contribuido el rayo láser? Gracias a ese aparato podemos saber ahora cuando tenemos una fisura en un hueso de nuestro cuerpo. Entonces, gracias al el rayo láser nos ha venido a beneficiar mucho a lo que es a este campo de la medicina. También en 1961, Francis Cochrane y James Watson descifraron el código genético. Gracias al descubrimiento, se supo que el ADN tiene una molécula con dos espirales. ¿Qué significa esto? Pues lo que significa, jóvenes, que tanto la ciencia también ha aportado al ADN. Gracias al ADN, nosotros hoy en día podemos saber realmente, ¿verdad? Los patrones genéticos de los mismos seres humanos. Entonces, todo esto, quieras o no, ha aportado la medicina. Nos pasamos a lo que es la ingeniería aeronáutica específicamente.
Cuando hablamos de aeronáutica tiene que ver todo con el espacio, tiene que ver también con lo, ¿cómo decirles? Con el espacio exterior, pero más que todo con aquellos avances de la tecnología donde el ser humano nunca se imaginó poder llegar. Y gracias a él, a la misma tecnología y a la misma ingeniería aeronáutica, hoy en día hemos podido crear esas naves espaciales que nos han permitido al hombre llegar a lugares infinitos. Bueno, por decirlo así, en 1957, la URSS lanzó el primer satélite llamado Sputnik. En 1961, siempre la URSS envió el primer hombre al espacio y que se llamaba Yuri Gagarin. Entonces, y así se iniciaron poco a poco los viajes espaciales con transbordadores, ¿verdad? Bueno, en fin, el primer hombre también en tocar la luna en 1969. Neil Armstrong era un astronauta que fue el primer hombre en tocar la luna. Entonces, quieras o no, la ingeniería aeronáutica también ha aportado. Y pasemos rápidamente a la informática y electrónica. Se construye la primera computadora llamada ENIAC, una enorme máquina que ocupaba mucho espacio, en 1946. Pero en 1985 se inventó Windows, al ambiente que hizo más amigables las relaciones entre un usuario en una computadora. Y ya desde 1990 nace esto que estamos disfrutando, ese instrumento llamado Internet, que vino a revolucionar la forma de comunicación y los negocios con mucha rapidez. Entonces, es así, jóvenes, que poco a poco la misma tecnología ha ido aportando avances, ha ido facilitando los quehaceres de lo cual hoy en día pues es un reflejo, ¿verdad? De lo que hoy en día nosotros contamos con toda esta situación de los avances científicos y tecnológicos. Ahora bien, pero también tenemos problemas dentro de ello. Y uno de esos problemas, y es inevitable mencionarlo, es el número uno, que yo les coloco por acá. Es en cuanto al uso inadecuado del conocimiento. ¿Por qué uso inadecuado del conocimiento? Porque a pesar de que la ciencia y la tecnología deben estar al servicio de la humanidad, es un hecho que muchas personas han hecho un mal uso del conocimiento. Y es ahí donde podemos ver también cuando se han creado bombas nucleares. Es decir, es el problema de la ciencia y de la misma tecnología. En el segundo, intencionalidad destructiva siempre está incluida en los planes de la revolución científica. Ojo con eso, gran parte de la investigación actual se orienta a la guerra, gran parte. Y es ahí entonces donde la nanotecnología moderna puso en manos de las grandes superpotencias medios para destruir el planeta, quieras o no. Entonces siempre habrá una intencionalidad que va siempre incluida en los planes de la revolución científica de tratar las grandes superpotencias, tener las armas más sofisticadas, ¿verdad? Para siempre causarle no un daño al ser humano, sino lamentablemente a nuestro planeta Tierra. En el número 3 he colocado lo que es el agotamiento de los recursos naturales y la contaminación de la atmósfera. Y usted se preguntará por qué razón. Bueno, déjeme contarle que el ser humano, quiera o no, ha tenido dominio de la naturaleza. Y también, por otra parte, también se ha planteado el problema en cuanto a lo que es al agotamiento. Es decir, que cuando generamos más tecnología, a la misma vez también estamos produciendo más contaminación de la atmósfera, porque obviamente esto es una gran desventaja de la tecnología. Es decir, la tecnología es buena, sí. Bueno, un ejemplo muy claro.
todos los teléfonos celulares, cuando se dañan las baterías del teléfono, investiguen dónde va a parar lo que es esa batería cuando ya está inservible. Es contaminación ambiental. Entonces, pero también genera un químico con el cual están creadas las baterías, que eso también genera también contaminación y daño a lo que es al ecosistema. Entonces, ese por decir un ejemplo tan sencillo. Y ahora pongámonos a empezar todo lo que es la chatarrera de computadoras. Porque como ustedes saben, las computadoras han venido modernizándose poco a poco y también se van sustituyéndose por nuevos aparatos. Y así podemos ir mencionando otros tipos de ejemplos. Entonces, quieras o no, la tecnología ha permitido que el mismo ser humano también tenga dominio de la naturaleza, pero más sin embargo, poco a poco se va agotando los recursos naturales, ya que nosotros producimos mucha contaminación a la atmósfera. Y el último punto, la automatización de los procesos industriales genera desempleo y mal uso de la informática. ¿Por qué razón? Porque la automatización es buena, no le voy a decir que no. Genera más producción en las industrias porque las cosas, las actividades industriales poco a poco han ido siendo automatizadas, es decir, por máquinas, ¿verdad? Máquinas a base de tecnología. Ahora bien, ¿cuál es el problema? Que esos trabajos rutinarios han permitido también dedicar mayor tiempo a la realización de trabajos más creativos y al esparcimiento, quiera sonar también del personal. Pero la contraparte de esto es que ha generado también desempleo, ¿verdad? Porque para que la persona pueda ocupar una máquina, también debe ser una persona capacitada. Y no todos los trabajadores en una industria están capacitados para poder ocupar esas máquinas. Entonces, es decir, va generando también lo que es el desempleo. Eso es una gran contraparte de los avances científicos y tecnológicos. Y por la otra parte, en cuanto a lo que es la informática, también puede convertirse en una amenaza para la libertad del ser humano. ¿Cuándo qué? Cuando el ser humano no haga buen uso de la informática. Bueno, los hackers que se dedican a crear virus o aquellos hackers que se dedican a hackear, ¿verdad? Páginas electrónicas de universidades o de empresas y tratan de sustituir la información. Es decir, todo eso es la libertad que el mismo ser humano ha tenido de la informática. Y hay muchos seres humanos que han hecho mal uso de esa libertad. Entonces, jóvenes, hasta aquí llego con este apartado de sociales. Es un tema muy interesante, muy bonito y pues fue un gusto y un agrado poderlo explicar un poco. Ahora pasemos a lo que es el apartado de MUSI. En MUSI tenemos el tema, ¿verdad? El contenido, uso seguro de las redes sociales. Y cuando hablamos del uso seguro de las redes sociales, vamos a enfocarnos en el indicador 3.3. Identifica señales de peligro en el contexto de las redes sociales y reconoce la responsabilidad ciudadana para prevenirla. Es por ello que vamos a empezar definiendo qué es el uso responsable de las redes sociales. Y cuando hablamos de uso responsable de las redes sociales, lo primero que debemos tener en cuenta es un valor muy importante, como la prudencia. En este punto se refiere al conocimiento de las acciones que debemos desear o rechazar. El hombre prudente compara lo pasado con el presente para prever y disponer la acción futura deliberada sobre lo que puede suceder y sobre lo que conviene hacer u omitir para alcanzar su fin. Entonces la prudencia implica que hacer un discurso, un conocimiento, es por tanto una virtud de la razón práctica, un hábito cognitivo, es una virtud intelectual. Entonces debemos de ser responsables con el uso que nosotros le damos a lo que son a las redes sociales. Por lo tanto, también las redes sociales están influenciadas y quieras o no,
hay un valor muy importante, es el valor de la libertad. Y la libertad es el poder radicado en la razón y quiere sonar también en la voluntad de obrar o de no obrar, de hacer esto o aquello, de ejecutar así por sí mismo acciones deliberadas. Eso significa que cada uno de nosotros tenemos la libertad. Libertad de querer, ¿verdad? De querer hacer lo correcto o no querer hacer lo correcto. Entonces, esto es una parte muy importante porque cada quien puede tener la libertad de hacer un buen uso de las redes sociales o no. Y sobre todo tomar conciencia hasta dónde yo puedo llegar con mi libertad. Luego tenemos el uso responsable. También es un valor importante porque la responsabilidad asume, es lo que me va a llevar a mí a asumir mis actos, a ser responsable de mis intenciones, ya sean mis intenciones buenas o mis intenciones malas. Es aceptar el acto. Entonces, de tal modo que todos quedemos, ya sea de una forma beneficiadas o no, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, es muy importante también que tomemos conciencia de este valor de la responsabilidad. Y por último, en conclusión, comparto este cómics, ¿verdad? Es un cómic muy interesante y pues de esta forma cierro lo que es este contenido. Les deseo una bonita semana. Bendiciones, jóvenes. Cuídense.